El Renacimiento italiano se inició en un periodo de grandes logros y cambios culturales en Italia, que se extendió desde finales del siglo XIV hasta alrededor de 1600, constituyendo la transición entre el medievo y la Europa moderna. Los orígenes del movimiento pueden rastrearse desde inicios del siglo XIV, principalmente en la esfera literaria, aunque ahí también ya se detectan de forma incipiente en algunas de sus características fundamentales como el mecenazgo, el intelectualismo y la curiosidad por la cultura clásica. La palabra renacimiento tiene un significado explícito que representa el renovado interés del periodo en la cultura de la antigüedad clásica, luego de lo que allí mismo se etiquetó como la Edad Oscura. Estos cambios, aunque significativos, estuvieron concentrados en las clases altas y para la gran mayoría de la población la vida cambió poco en relación a la Edad Media. El Renacimiento italiano comenzó en la región toscana, con un epicentro en las ciudades de Florencia y Siena. Luego tuvo un importante impacto en Roma, que fue ornamentada con algunos edificios en el siglo antiguo, y después fuertemente reconstruida por los papas del siglo XVI. La cumbre del movimiento se dio a finales del siglo XV, mientras los invasores extranjeros sumían a la región en el caos. Sin embargo, las ideas e ideales del Renacimiento se difundieron por el resto de Europa, posibilitando y facilitando el Renacimiento español, el Renacimiento francés, el Renacimiento nórdico y el Renacimiento inglés. El Renacimiento italiano es el periodo histórico que le sigue a la Edad Media en Europa. Comprende todo el siglo XVI, aunque sus precedentes se encuentran en los siglos XIV y XV, y sus influencias se dejan notar en el XVII. Se inició en Italia y se extendió por toda Europa, favorecido por el invento de la imprenta. En el Renacimiento, el centro del arte se vuelve hacia el hombre. Los poetas cantan al amor humano, a la naturaleza, a los hechos guerreros y también tratan temas filosóficos y políticos. El Renacimiento marcó la apertura de un gran número de rutas comerciales. La invención de los caracteres móviles por parte de Gutenberg y por lo tanto de la imprenta llevó a una rápida difusión de los nuevos conocimientos. Mientras que el descubrimiento de las leyes y la representación de la perspectiva inauguró una época de grandes cambios en arquitectura. Fue un momento en el que los libros, la literatura, el conocimiento y las ideas se extendieron más allá del clero, lo que llevó a un enfrentamiento con la ortodoxia católica, que culminó en la Reforma y en la creación de la Iglesia protestante. La Europa renacentista presenció la ascensión del hombre, que fue convertido en la medida de todas las cosas. El hombre, un ser independiente de Dios, capaz de llevar a cabo su voluntad a través de la ciencia y del arte. La arquitectura renacentista se inició y se extendió rápidamente por toda Europa con la publicación de los primeros tratados de la arquitectura que se escribieron después de los de la antigua Roma. Con la invención de la imprenta, las ideas sobre arquitectura pudieron extenderse con rapidez. El Alto Renacimiento es un término que generalmente se usa para referirse al arte producido en Italia en las primeras décadas del siglo XVI, cuando las carreras de los grandes maestros del Renacimiento, Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel, se superponían. La maestría técnica y la graciosa armonía que lograron en su trabajo se sostuvo como el ideal de escritores como Vasari. En la historia del arte, el Alto Renacimiento es el periodo que denota el apogeo de las artes visuales en el Renacimiento italiano. El periodo tradicionalmente se considera que comenzó en la década de 1490 con el fresco de Leonardo de la Última Cena en Milán y la muerte de Lorenzo de Medici en Florencia, que terminó en 1527 con el saqueo de Roma por las tropas del emperador Carlos V. El término que usó por primera vez en alemán
a principios del siglo XIX y tiene sus orígenes en High Style de pintura y escultura descrito por Johann Joachim Winckelmann. Durante los últimos 20 años, el uso del término ha sido frecuentemente criticado por los historiadores académicos del arte por simplificar demasiado los desarrollos artísticos, ignorando el contexto histórico y centrándose solo en unas pocas obras icónicas. El Alto Renacimiento se refiere al arte de la Roma papal, Florencia y la República de Venecia de 1500 a 1530. Con la pintura del Alto Renacimiento, el arte occidental alcanza su máximo esplendor y ofrece obras de alcance universal. Características del Renacimiento italiano. El comienzo del Renacimiento italiano suele datarse hacia el año 1420. El Renacimiento florentino es considerado por algunos historiadores del arte como un retomar la época del esplendor del Trecento temprano, en el cual se destacó Giotto por su naturalismo. La pintura del Renacimiento se data en Masaccio, la arquitectura en el florentino por Filippo Brunelleschi y la escultura en Donatello. En la pintura renacentista, Masaccio manifiesta el naturalismo de las representaciones figurativas y escénicas e el ilusionismo espacial logrado por la perspectiva central con la que crea sus imágenes. Otra característica muy importante del Renacimiento es el surgimiento del individualismo. El hombre se reconoce como individuo espiritual y como indicio de la creciente conciencia de sí mismos que cobran los hombres del siglo XVI. Toma reanimación la pintura de retratos donde príncipes, nobles y miembros del alto clero se hacen retratar y también miembros de la burguesía como los comerciantes, los banqueros, artesanos y eruditos humanistas e inclusive los artistas que lograron ganarse el reconocimiento de la sociedad y gozar de sus privilegios. De igual manera tenemos la pintura, que se desarrolla a lo largo de los siglos XV y XVI partiendo de la pintura del Trecento y lo hace en paralelo a la arquitectura y la escultura. La cuna es Florencia, desde donde se extenderá al resto de Italia durante el siglo XV y al resto de Europa en el siglo XVI. Se considera a Giotto y su escuela florentina al punto de partida para el desarrollo del Renacimiento en la pintura. Desde allí surgen diferentes escuelas, de modo que aunque hay unidad estilística, al mismo tiempo hay individualismo, marcado por determinadas figuras clave que se convertirán en maestros e inspiradores de sus aprendices. Hay varias tendencias en la primitiva pintura renacentista italiana. La tendencia goticista, que tiene como figura principal tenemos a Fra Angelico, la corriente del movimiento, artistas que se preocupan por el estudio del espacio y el volumen, en la que se destaca Masaccio. La corriente narrativa descriptiva, con gran interés por el clasicismo grecorromano, desarrolla en la pintura profana con mayor interés que la pintura cristiana. Sus características principales son que combina la temática cristiana, pagana y profana frente a la temática cristiana dominante hasta ahora. El interés por el hombre no solo desde el punto intelectual, sino también físico. Por ello, el estudio de la anatomía en el arte será un tema importante para los artistas, también la búsqueda del canon perfecto y el movimiento. La pintura también siempre girará alrededor del humanismo. Se desarrollará la perspectiva lineal buscando un punto en el horizonte hacia el que las figuras disminuyen proporcionalmente en el espacio. A partir de ella, la escuela manierista veneciana, especialmente segundo Tintoretto, iniciará el estudio de la perspectiva aérea ya a finales del siglo XVI. La luz ayuda al estudio del espacio y del volumen. De este modo, las luces y sombras, los claros oscuros, forman parte importante del espacio pictórico, convirtiéndose en directriz de la composición. Suele denominar la composición cerrada, es decir, las figuras se distribuyen dentro del marco de manera que llevan a los ojos del espectador hacia adentro. No quedan figuras cortadas en los bordes de la pintura. Muchas veces se utilizan modelos geométricos en la composición, pudiendo encerrar el conjunto de un triángulo, cuadrado, rombo, círculo, etc. Las figuras quedan entrelazadas entre sí, formando estas figuras tanto en plano como en profundidad. Suelen colocar un eje vertical en el centro de la composición, alrededor del cual sitúan el resto de las figuras. Con la pintura manierista se irán abriendo las composiciones. Y por último, encontramos que utilizan en la composición la razón áurea.
La escultura en el Renacimiento italiano expresó una reacción en contra de los principios de la estética gótica y la asimilación de la influencia del arte de la antigüedad clásica, el humanismo y racionalismo, y desarrolló un estilo que fusiona elementos naturalistas e idealistas en proporciones variables. Las principales características de la escultura del Renacimiento italiano fueron su definición como una forma de adquirir el conocimiento y la educación como un instrumento de la ética pública, y su preocupación por integrar a la oposición entre el interés por la observación directa de la naturaleza y de conceptos estéticos idealistas desarrollados por el humanismo. En un momento en el que el hombre se colocó en el centro del universo y su representación también asumió un papel central, como el resultado de que florecieron los géneros de desnudo artístico y el retrato, que desde el final del Imperio Romano habían caído en el olvido. Características generales de la arquitectura en el Renacimiento italiano. Ruptura con el gótico. No a los arcos apuntados. No a la verticalidad. Proporción en las dimensiones. No al exceso de decoración. Por lo menos al principio, la decoración debe ser la misma estructura del edificio. No a la luz tamizada ni con efectos. No a la vidriera. Luz limpia, pura. Vuelta al clasismo. El Renacimiento es ante todo una vuelta al clasismo, a los valores de la antigüedad grecorromana, aunque no imitando, sino recreando, releyendo. Se retoman los órdenes clásicos y su alternancia en las fachadas al estilo romano. Arcos de medio punto, cúpulas sobre pechinas o tambores. Proporción, armonía y simetría entre los elementos del edificio. Dentro del contexto artístico tenemos en la música un énfasis creciente en el uso de fuentes, estilos y formas seculares, una difusión de la cultura fuera de las instituciones eclesiásticas hacia la nobleza, incluso hacia la gente común, y un rápido desarrollo de técnicas enteramente nuevas. Las formas principales fueron el madrigal, del trecento, la música da casia y la balada. En general, el estilo musical del periodo es a veces etiquetado como Ars Nova italiano. Desde principios del siglo XV hasta la mitad del siglo XVI, el centro de innovación en música sacra que estuvo en los Países Bajos y un flujo de compositores talentosos llegó a Italia. La música italiana se vio también condicionada por el papel que ocuparon los compositores flamencos como Adrian Willaert y sus discípulos, que trasplantaron el estilo polifónico holandés. En menos de un siglo, Italia reemplazó a los Países Bajos como centro de la vida musical europea, en los cuales existían dos tipos de formas musicales. La frótola, que era un tipo de canción estrófica silábicamente musicalizada a cuatro voces, con esquemas rítmicos marcados, armonías diatónicas y un estilo homófono con la melodía en la voz superior. Tiene varios subtipos como la barzetela, el capitolo, el estramboto, etc. Se podría ejecutar cantando la voz superior y tocar las otras voces a modo de acompañamiento. Sus textos eran amatorios y satíricos. Sus principales compositores fueron italianos. La lauda, contrapartida religiosa de la frótola, se cantaba en reuniones religiosas semipúblicas a capela, o con instrumentos que tocaban las tres voces superiores. Era en su mayor parte silábica y homófona, con la melodía en la voz superior, llamado música. Los principales exponentes artísticos fueron Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti. Leonardo nació en Italia en el 1452 y para él la misión del artista era explorar el mundo visible con la mayor rigurosidad. Uno de los cuadros más famosos de este maestro es sin duda la Mona Lisa. El rostro de esta dama florentina ha recorrido la tierra entera. Él dejó un campo a la imaginación de los espectadores la expresión de este rostro, que a veces parece sonreír y otras refleja cierta amargura.
Miguel Ángel Buonarroti llegó a Roma en 1496. David es una de sus obras. Este joven de mármol es el mejor himno de admiración a la belleza del ser humano. Por ese mismo tiempo dio forma a la Piedad, escultura que representa a la Virgen con el cuerpo de Jesús en sus brazos. Las principales figuras del Renacimiento italiano. Las escuelas. En la pintura y la escultura del Renacimiento italiano se pueden distinguir 4 escuelas. Primero, la escuela florentina, cuyo jefe era Miguel Ángel y cuya característica era la grandiosidad en la concepción y en la ejecución de las obras. Segundo, la escuela romana, cuyo jefe era Rafael Sanzio y cuya característica era una técnica muy depurada en el dibujo y en el modelado. Tercero, la escuela lombarda, que era encabezada por Leonardo da Vinci, que él se distinguió por la belleza del colorido. Y por última, la escuela veneciana, cuyos jefes más notables fueron Pablo Veronés, Tiziano y el Tintoretto. Su característica era una gran serenidad y quietud en todos los personajes y escenas.